Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se reunió este jueves con el mandatario de Kenia, William Ruto, en el contexto de la visita que realiza como enviado especial del gobierno cubano a ese país. Lasso hace gestiones urgentes para esclarecer la situación de los doctores Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en 2019 por el grupo terrorista somalí Al-Shabaab, mientras brindaban colaboración de salud en Kenia. De acuerdo con informaciones no confirmadas, los galenos habrían muerto durante un bombardeo del Comando Africano de los Estados Unidos, AFRICOM, a posiciones de la organización violenta en la localidad de Dilip, Somalia. Han pasado más de 3 meses desde la visita de Esteban Lasso a Kenia como enviado especial del régimen de La Habana para intentar obtener información de primera mano sobre la posible muerte de los médicos cubanos Asael y Landy. En este tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido varias notas oficiales que no dicen absolutamente nada. Por eso, hoy me gustaría dedicar este espacio a hablar sobre los responsables de que Asael y Landy se hubiesen colocado en una posición de riesgo y enumerar además 12 razones reconocidas en la propia ley cubana que demuestran por qué muchos consideran a las misiones médicas cubanas como una forma de trabajo forzado o de esclavitud moderna o incluso de servidumbre. Si te interesa, quédate hasta el final de este video, dale like a la transmisión y compártela para que otros puedan también disfrutar de lo que hacemos y transmitir nuestro mensaje. Recuerda que puedes hacerte también miembro de nuestro canal de YouTube o suscribirte si aún no lo has hecho. Igualmente, recuerda también que puedes apoyar lo que hacemos dejándonos un super chat o un gracias o unas estrellas monetizadas si nos ves desde Facebook. En 2023, Archivo Cuba, una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos y liderada por la cubana María Huerlao, difundió un estudio acerca de las misiones médicas cubanas. El informe asegura que los médicos cubanos antes de salir de misión carecen de detalles sobre los destinos a los que son enviados y las condiciones en las que vivirán durante su misión internacional. Además, el estudio de Archivo Cuba revela que los colaboradores cubanos enfrentan condiciones de vida y laborales extremadamente difíciles. Frecuentemente se ven envueltos en situaciones de conflicto político o armado y el informe también indica que las condiciones de seguridad, comodidad y acceso a necesidades básicas pueden cambiar dramáticamente incluso dentro del mismo país. De ahí que el informe también resalte como algo trascendental la necesidad de que los profesionales de salud cubanos estén plenamente informados antes de dar su consentimiento para participar en esas misiones. Cuando uno mira esas conclusiones y sugerencias, una pregunta salta a la vista. ¿Sabían con detalles Asael y Landy a lo que se exponían cuando accedieron a participar en su misión? En 2018, ambos doctores fueron parte de un contingente de 100 profesionales de la salud cubanos enviados a Kenia, fruto de un convenio establecido entre La Habana y Nairobi ese mismo año. Se desconoce si Asael y Landy tenían información previa sobre su destino final en África o si se les prometió algo más allá de lo estipulado por las normas disciplinarias, que lo que establecen es que los médicos lo que tienen derecho a saber es las características generales y las tradiciones del país al que serán destinados. Pero lo cierto es que Landy y Asael, sabiendo o no a lo que se enfrentaban, terminaron en Mandera, una ciudad al norte de Kenia, próxima a la frontera con Somalia. Esta área es conocida por la presencia de las incursiones allí desde 2003 del grupo islamista somalí Al-Shabaab. Al-Shabaab es un grupo yihadista de considerable influencia que ha realizado numerosos ataques no solo en la zona de Mandera, sino en toda Kenia y que además ha expresado tener aspiraciones territoriales sobre ese país al que consideran parte del califato que quieren formar. Las autoridades cubanas estaban al tanto de las condiciones de Kenia y de la presencia de Al-Shabaab en el lugar donde iban a ser destinados Landy y Asael. Pero aún así decidieron seguir adelante con un acuerdo que entienden como una fuente de ingresos indispensable para su permanencia en el poder. Una muestra que las autoridades cubanas que enviaron a Landy y a Asael a Mandera sabían todo lo que podía pasar allí es que el día que los médicos fueron secuestrados iban acompañados por un escolta policial que los protegía y que incluso fue ultimado durante el secuestro. ¿Por qué un par de médicos necesitan un escolta? Sencillamente porque laboran en condiciones riesgosas que la ameritan. Y de hecho, a veces, como en el caso de Asael y Landy, son condiciones tan riesgosas que para evitar los peligros se necesita algo más que un solo escolta.
a veces se necesita un ejército. En los 5 años que ha durado el secuestro de los médicos por parte de Al-Shabaab, poco ha dicho el régimen cubano sobre su situación y mucho menos sobre lo que ha hecho para evitar que sucesos como ese se reproduzcan de nuevo. Para justificar su silencio, se han amparado en la sensibilidad del tema y en el argumento de que los familiares de los galenos han sido informados oportunamente de cada uno de los avances en la investigación. No obstante, el 17 de febrero de 2024, el grupo yihadista emitió un comunicado a través de un canal de Telegram en el que aseguraban que los médicos cubanos habían muerto durante un ataque con drones del ejército de los Estados Unidos a una de sus posiciones. Por su parte, los estadounidenses también confirmaron que ciertamente, a petición del ejército somalí, habían atacado con drones las posiciones de Al-Shabaab, lo que confirmaba que la posible muerte de los médicos anunciadas por los yihadistas era plausible. Desde entonces, el régimen cubano no ha confirmado las muertes. Ha pasado de reconocer que había obtenido información sensible a reconocer el 15 de marzo de 2024 en la voz del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que los informes que tenían eran escasos e incluso contradictorios, afirmando además que los Estados Unidos no les habían ofrecido toda la información que ellos habían solicitado y que entendían indispensable para poder confirmar las muertes que se las ofrecieron. La Cancillería del régimen cubano afirmó que recibió del gobierno de Kenia lo que llamó información sensible, sin dar más detalles de qué se trata, que le permite avanzar en el esclarecimiento de las presuntas muertes de los médicos Acel Herrera y Landy Rodríguez en un bombardeo a campamentos del grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia que los tenía secuestrados. En su comunicado, la Cancillería cubana agradeció al gobierno keniano por esta información, sobre la que agregó es procesada ahora por las autoridades encargadas de dar seguimiento a la supuesta muerte de estos galenos cubanos. El régimen también apuntó que el esclarecimiento de esta noticia es aún limitado y que continúa haciendo gestiones con diversos gobiernos y actores internacionales en búsqueda de cooperación y mayor esclarecimiento de estas muertes. Pero más allá de las dificultades reales que puede tener confirmar la supuesta muerte de los galenos cubanos, la triste situación de Asael y Landy y el silencio de la burocracia cubana al respecto es solo la punta del iceberg. De ahí la importancia de insistir no solo en el esclarecimiento de la situación de los médicos cubanos destinados en Kenia, sino también la de exigir respuestas al régimen cubano que faciliten medidas que permitan evitar la reproducción de este tipo de situaciones. Y pongo un simple ejemplo. A la par que todavía se desconocía qué pasaba a ciencia cierta con Asael y Landy, más de 70 médicos cubanos permanecieron en Haití durante las revueltas que convirtieron a ese país hace algunas semanas en un teatro de operaciones militares. Haití es un país que vive crisis cíclicas de gobernabilidad y cuando eso sucede, la violencia y el descontrol se apodera de sus calles. Un país en el que las propias autoridades reconocen que se han producido secuestros de profesionales de la salud cubanos. Secuestros de los cuales la propaganda del Partido Comunista no ha hecho mención alguna. Las autoridades haitianas reconocieron incluso que producto de la situación que vivió el país hace algunas semanas, que era prácticamente una guerra civil, tuvieron que cerrar algunos centros hospitalarios por problemas de seguridad. ¿Qué hacían los cooperantes cubanos en Haití en medio de esa situación? ¿Por qué el régimen cubano ni tan siquiera rindió cuentas sobre su situación en el momento en que todo eso estaba pasando o sobre las gestiones que estaba haciendo para garantizar su seguridad? Ninguna de estas preguntas tiene respuestas, porque en primer lugar el régimen cubano no entiende que tenga que rendir cuentas sobre la situación de personas que considera soldados o en el mejor de los casos siervos. Y segundo, porque no es conveniente políticamente para sus necesidades generar incertidumbre entre el personal de salud que sigue en la isla y que el régimen continúa necesitando exportar a cualquier lugar que lo requiera, así sea Haití, Kenia o Somalia. Porque sí, aunque los servicios de salud en Cuba sean cada vez más deficientes y el éxodo de profesionales de la salud sea un problema reconocido por el propio Ministerio de Salud Pública, el régimen cubano necesita continuar exportando médicos para adquirir divisas. Por eso, no ha dejado ni dejará de enviar galenos cubanos a cualquier lugar del mundo, en conflicto o no. Una muestra de ello es que el propio régimen ha reconocido que en lo que va de 2024 la exportación de servicios médicos a otros lugares del mundo se incrementó en comparación con igual periodo de 2023. La salida de profesionales y técnicos
hacia otras actividades económicas también dentro y fuera del país han afectado determinados servicios, problemática que hoy es atendida con sumo cuidado, y hay un conjunto de acciones definidas para garantizar, primero, el funcionamiento adecuado de los servicios. Se ha estado realizando nivelaciones de profesionales, regionalizando atenciones médicas, y segundo, la atención ya integral al trabajador de la salud. El titular de Economía valoró el crecimiento en la exportación de servicios médicos y el turismo, que aún sin los niveles previstos en el plan, mejoran respecto a igual periodo del año anterior. El mantenimiento de la exportación de servicios médicos como una de las principales fuentes de divisa del régimen del Partido Comunista obliga a pensar que situaciones como las de Sahel y Landi pudieran perfectamente repetirse. Muchos se asombran todavía cuando escuchan a otros calificar a las misiones médicas cubanas como trabajo forzado o esclavo. Pero por si la realidad contada desde un medio de prensa independiente resultara insuficiente, vale la pena aclarar que quien ha definido a las misiones médicas cubanas como una forma de trabajo forzado y de explotación ha sido un funcionario adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misma ONU que utiliza el Partido Comunista para condenar el sistema de sanciones estadounidenses contra Cuba, y el mismo Consejo de Derechos Humanos al que orgullosamente pertenece el régimen cubano desde su fundación. Específicamente, quien ha clasificado a las misiones médicas cubanas como formas de explotación y trabajo forzado ha sido el relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. El relator especial, motivado por una solicitud de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, es quien ha determinado en al menos 2 ocasiones, la más reciente en noviembre de 2023, que los médicos cubanos y el personal cubano en misiones internacionalistas están sujetos a condiciones de trabajo explotadoras. Y es el relator especial el que ha destacado que los ingresos de estos trabajadores son insuficientes, frecuentemente inferiores al salario medio de los países donde se despliegan, y ha criticado además las restricciones indebidas a sus derechos fundamentales. Específicamente, el relator ha dicho que los trabajadores cubanos que están de misión sufren limitaciones en su derecho a la libertad de circulación, evidenciado en prácticas como la confiscación de pasaportes, la imposición de toques de queda y una vigilancia constante por parte de sus superiores y otros compañeros de misión. Pero esto que señala el relator especial de la ONU no es solo el resultado de comunicaciones recibidas de parte de Prisoners Defenders. Muchas de esas limitaciones reseñadas por el relator han sido puestas en blanco y negro por el propio régimen cubano en el reglamento disciplinario para los cooperantes que prestan servicio en el exterior, que fue contenido en la resolución 368 del 2020 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Esa normativa establece las prohibiciones y las medidas disciplinarias que pueden imponérsele a los cooperantes indisciplinados. Fue promulgada en 2020 conjuntamente con un paquete de normas jurídicas relacionadas con la cooperación internacional y teóricamente publicada en la edición ordinaria número 85 de la Gaceta Oficial del 1 de diciembre de ese propio año. Y digo que el reglamento fue teóricamente publicado en esa gaceta porque, aunque eso fue lo que dijo Cuba Debate en aquel momento, el reglamento disciplinario de los cooperantes nunca fue publicado en esa Gaceta Oficial 85 de 2020. Es muy común que el régimen cubano no publique en la Gaceta aquellas normas jurídicas que contienen expresamente violaciones claras a los derechos humanos o que prefiere mantener en secreto producto de su conflictividad. Y eso fue precisamente lo que hicieron con el reglamento de los cooperantes, a pesar de lo que dijo Cuba Debate. No lo publicaron en la Gaceta con tal de ocultarlo. Pero gracias al empuje de organizaciones como Archivo Cuba o Prisoners Defenders, que se han encargado de denunciar la situación de los médicos y el resto de los trabajadores civiles cubanos que prestan servicio en el exterior, es que se ha podido tener acceso a su contenido. Y por esa razón, hoy podemos compartir con ustedes 12 cosas insólitas contempladas en esa normativa y que, además de lo descrito por el relator especial de la ONU, demuestran la condición de siervos o soldados de los cooperantes cubanos en el exterior.
El reglamento disciplinario de los cooperantes establece que quienes se encuentren en esa situación no pueden tener un comportamiento político, laboral y social ético diferente al de los principios que, y cito textualmente, rigen nuestra sociedad. Esta es la misma fórmula que se ha empleado de forma frecuente en la legislación cubana posterior al comunismo para declarar que para trabajar para el Estado y ocupar puestos privilegiados, las personas deben estar de acuerdo con el modelo socialista cubano. Es decir, el reglamento reconoce explícitamente que para ser cooperante lo más importante no son las capacidades profesionales del individuo, sino la obediencia al modelo político defendido y exportado por eso que muchos siguen llamando Revolución Cubana. Los cooperantes cubanos tienen la obligación de convertirse en agentes y chivatos. El reglamento disciplinario establece expresamente que los cooperantes tienen la obligación de informar a sus superiores de las violaciones de las normas disciplinarias de las que tengan conocimiento, así como de aquellas otras conductas inapropiadas que perjudiquen el prestigio de la misión o del cooperante o que pongan en peligro su integridad física o la salud, así como las de sus compañeros. Informes de organizaciones de defensa de derechos humanos como Prisoner Defender o Archivo Cuba, que se han dedicado a la denuncia de la situación de los médicos e internacionalistas cubanos, han asegurado que la mayoría de los colaboradores que han entrevistado en varias oportunidades recibieron la solicitud de transmitir información sobre sus colegas, agentes de la seguridad del Estado que trabajaban para la jefatura de la misión. De acuerdo con el reglamento disciplinario, la obligación de informar de los cooperantes es tan profunda que no pueden dejar de decirle al jefe inmediato superior si mantienen una relación de pareja con una persona que vive en el país en donde fue destinado. Pero el reglamento no se detiene solo obligando a los cooperantes a informar cuando se echan una novia o un novio ajeno a la misión, sino que obliga a los cooperantes también a informar cuando piensan contraer matrimonio en el país donde prestan servicio. Los cooperantes no pueden permanecer en el país de destino una vez culminada su misión. La obligación de informar sobre sus relaciones de pareja y su intención de contraer matrimonio está estrechamente relacionada con esta prohibición. El reglamento establece que bajo ningún concepto los cooperantes pueden permanecer en el país después de terminado su servicio y están obligados a regresar a Cuba en la fecha y a través de los medios de transportación señalados por la entidad que los contrató. El incumplimiento de esa obligación puede dar lugar a la declaración del cooperante como desertor, una declaración que implica a su vez la prohibición de entrar a Cuba por al menos 8 años. Ese término se corresponde con el tiempo máximo que, de acuerdo con el artículo 176.1 del Código Penal, puede permanecer una persona en prisión si es culpable del delito de abandono de funciones. Un delito que establece penas de 3 a 8 años de cárcel para quienes estén encargados de cumplir alguna misión en otro país y la abandonen o no regresen a Cuba una vez cumplida esta. La declaración de desertor y la consecuente prohibición de entrada a Cuba por 8 años no está regulada en ninguna norma jurídica, al menos no en ninguna norma jurídica pública, pero implica una penalización extrajudicial y arbitraria en contra de todos aquellos cooperantes que incumplan con la obligación absoluta de regresar a Cuba al final de su misión, tal cual está establecido en el reglamento disciplinario. Los cooperantes cubanos no pueden aceptar sin la aprobación de sus superiores ningún reconocimiento individual o colectivo que les sea ofrecido en el país donde laboran, ni tan siquiera si esos reconocimientos son ofrecidos por entidades docentes, laborales o personalidades del país en que prestan sus servicios. Mucho menos pueden, sin haber consultado con sus superiores, aceptar reconocimientos ofrecidos por la población para la cual trabajan. Los cooperantes necesitan la autorización de sus superiores para poder participar en actos públicos de carácter político o social en sus países de destino. La norma no establece qué cosa es un acto social, por lo que la necesidad de permisos para participar pudiera extenderse fácilmente al más simple de los eventos públicos. Esto que anunciaba el cartel no es realmente una sorpresa.
Si en Cuba no pueden hacerlo, menos debiera esperarse que pudieran dejarlos hacerlo en el extranjero. Pero verlo por escrito en blanco y negro no deja de ser impactante. Los cooperantes cubanos no pueden emitir criterios o valoraciones que comprometan la cooperación cubana o sobre situaciones internas del centro de trabajo donde prestan sus servicios o del país donde se encuentran sin haber recibido antes instrucciones y autorizaciones previas de parte de sus supervisores. La prohibición de emitir este tipo de criterios no solo alcanza la imposibilidad de hablar con los medios de prensa, sino también la de expresarse al respecto de estos temas, incluso en sus propias redes sociales. Por si fuera poco, hasta aquí el reglamento disciplinario deja claro también con quienes no pueden relacionarse los cooperantes cubanos. La normativa reconoce expresamente que los cooperantes no pueden sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con personas que asuman posiciones hostiles o contrarias a los principios y valores de la sociedad y la revolución cubana. El reglamento implícitamente obliga a los cooperantes a preguntar o como mínimo evaluar políticamente a las personas con las que establecen relaciones en el país de destino. En fin, no a los gusanos. Los cooperantes necesitan pedir y obtener la autorización de sus superiores antes de viajar a Cuba. Esa autorización hay que pedirla y esperarla, además, incluso en los casos de enfermedad grave o fallecimiento del padre, la madre, los hijos, los hermanos o el cónyuge del cooperante. Para conducir un medio de transporte, el cooperante necesita la autorización de sus superiores, incluso si cuenta con una licencia de conducción válida. Los cooperantes en sus respectivos países deben cumplir con un sistema de localización establecido por los jefes de la misión y necesitan autorización de sus superiores para trasladarse dentro del mismo país a una localidad diferente de aquella donde trabajan. E incluso en los casos en que obtengan esa autorización para viajar de una localidad a otra, están obligados a regresar antes del vencimiento del término concedido por sus jefes. En resumen, permisos y más permisos. Por último, el reglamento prohíbe expresamente que los cooperantes participen o propicien que otros participen en cualquier juego de azar. Estas prohibiciones y reglas que sufren los cooperantes cubanos cuando salen de misión no se conocen por meros testimonios de los afectados. Como ya dije, están codificadas y puestas en blanco y negro en una norma jurídica emitida por el propio régimen cubano. Cualquiera de esas prohibiciones podría ser considerada en cualquier parte del mundo un atentado intolerable a la libertad individual de cualquier persona. Sin embargo, muchos, como el viceministro de Relaciones Exteriores cubanos Carlos Fernández de Cosío, continúan justificando este tipo de procederes bajo el argumento de que las misiones médicas cubanas son la única forma de ofrecer servicios de salud de calidad a muchas comunidades pobres de diferentes países del mundo. Pero ese argumento aparentemente altruista debería desvanecerse ante la evidencia de que las misiones médicas cubanas funcionan no como formas puras de solidaridad y altruismo. Las misiones médicas cubanas son un negocio, una actividad empresarial más que contribuye a la subsistencia de un modelo político-económico que se sostiene sometiendo a miles de cubanos a relaciones laborales explotadoras y a limitaciones intolerables de algunos de sus más elementales derechos. Bajo ese argumento, no debería ser sorprendente que el Congreso estadounidense haya promovido recientemente una ley en la que se instruye al Departamento de Estado y a las autoridades migratorias de ese país para que generen una lista de funcionarios y autoridades de cualquier país que permitan y estén relacionadas con la contratación de servicios médicos cubanos. Esta lista debería ser utilizada para prohibir la entrada a los Estados Unidos a quienes sean incluidos en la misma. Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. Asael y Landy puede que hayan dicho sí para ir a trabajar a Kenia como parte de una misión médica. Pero hoy no tenemos constancia de que esa voluntad fue expresada con todo el conocimiento de causa que debe guiar una decisión que implica poner en riesgo la vida.
Pero incluso pudiendo demostrar que ambos accedieron voluntaria y libremente a ir a trabajar a Kenia, la evidencia ofrecida por el régimen cubano con su legislación certifica que fueron a trabajar bajo condiciones que implican claras limitaciones de derechos humanos y que muchos, incluidos funcionarios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, consideran trabajo forzado, esclavo o servidumbre. Si te gustó, no olvides compartirlo, darle like y sonar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Recuerda además que el periodismo hace falta, pero cuesta. Y por eso cualquier aporte que puedas hacer para apoyar lo que hacemos es siempre bienvenido. Nos vemos en la próxima entrega.